periodistas cobrar dinero, cantidades exorbitantes, hallazgos dentro de Palacio de Gobierno y ahora mismo, conforme han ido avanzando las investigaciones, lo que tenemos son declaraciones de colaboradores eficaces. Doctor Albán, quiero darle nuevamente la bienvenida. Le agradezco por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes, Claudia. A Sí, disposición. partamos de algo que es importante. Posgolpe han quedado confirmadas varias cosas para las cuales, al parecer, el expresidente Castillo se preparaba. Una de estas era el copamiento de la Policía Nacional. A ver, creo que ya habían evidencias o indicios, por lo menos bastante claros, de que había un manoseo de la policía increíble. Y esto era, por supuesto, responsabilidad principal del presidente Castillo, pero también, creo yo, había responsabilidad en el Congreso de la República. ¿Por qué razón? Porque evidentemente lo que ocurrió cuando había la intención de neutralizar al coronel Colchado, que formaba parte del equipo de investigación en el Ministerio Público, pues tuvieron la desfachatez de descabezar a todo el comando policial. Y esto lo hicieron con el ministro del Interior de ese momento. Y ese ministro no fue censurado. Es decir, el presidente de la República, porque la Constitución así lo establece, no es responsable político. El responsable político es el ministro del sector. Y sin embargo, en el Congreso no se dijo nada respecto de este señor. Fue interpelado, pero no se llegó a más, no se planteó ningún tipo de decisión que pudiera censurarlo, precisamente porque lo que se había hecho con la policía era algo realmente ya extremo. Y creo que entonces esto se suma a varias situaciones previas, como las que ahora se están dando a conocer. Sí. Y de verdad creo que los peruanos estamos asistiendo en una situación distinta, ciertamente, pero algo que se parece mucho a lo que ocurrió cuando se fugó del país el señor Alberto Fujimori. O sea, habíamos estado en medio de una descomposición de todo el aparato gubernamental y esto, además, por supuesto, marcado Sí. por una corrupción enorme, y poco a poco recién estamos comenzando a conocer lo que deberíamos haber podido saber hace tiempo ya. Sí. Ahora, yo se lo pregunto porque a hoy nosotros tenemos dos prófugos de la justicia. El ex ministro Silva y además el sobrino del presidente Castillo. No solo es un golpe institucional, estamos hablando claramente de lo que es un delito y que al parecer no ha marcado un después, ¿no? Usted me dice, el Congreso de la República tiene responsabilidad, claro que la tiene. A hoy, doctor Albán, ¿el concurso por los ascensos se ha hecho bajo las mismas reglas? No lo sabemos. Yo la verdad creo que la policía, como dije, ha venido siendo manoseada de la peor forma. Se han tomado todo tipo de decisiones que sin duda tienen que haber afectado la moral institucional y su capacidad operativa. No puede habernos, digamos, no hemos llegado a esta situación terrible después del autogolpe del señor Castillo, ¿no es cierto?, con todo lo que hemos podido apreciar de la reacción ciudadana y de los problemas de seguridad y orden público que se han presentado, las muertes, pero claro, una institución como la policía tan golpeada, tan venida menos, difícilmente está en posibilidad de tener reacciones más propias, más eficientes, más prudentes también de alguna manera. Sí. Yo creo que vamos a ir sabiendo poco a poco qué más hay detrás de todo esto, pero en verdad tenemos que estar preparados porque el problema es bastante profundo, bastante grave. Ahora, el argumento de defensa que utiliza el señor Ayala es, yo no fui ministro del Interior, yo fui ministro de Defensa, y trata de eximirse de la responsabilidad. Lo que él no dice es que hay dos personas dentro de estos detenidos, el señor Luis Ángel Tuesta Ramón y además Nicasio Zapata, que fueron visitantes de Palacio de Gobierno, estuvieron reunidos con el propio señor Ayala. ¿Qué? Yo creo que la situación del señor Ayala va a ser muy parecida a la de todos los ministros, Sí. porque haber permanecido durante este gobierno como ministro de Estado cuando era evidente que había una serie de indicios de delitos, de corrupción, etcétera, pues a la larga, aunque no hayan tomado parte directa, eso está por verse en el caso de la investigación que se sigue ya en lo que a él atañe,
pero sin duda esto los expone, pues los hace en principio susceptibles de que se les tenga que investigar y se tengan que tomar medidas que pueden parecer pues de pronto desproporcionadas, etcétera, a Sí. él y a quienes han estado en esta situación. Pero en realidad recién estamos comenzando a conocer y hay que, en este caso, respaldar, por supuesto, la labor que viene haciendo el Ministerio Sí. Público. Ahora, respaldarla y no criticarla, doctor Albán, porque, a ver, en la nota nosotros hemos presentado, lo ha dicho tanto Rodrigo como Alonso en este informe, se tienen pruebas clarísimas respecto de una de las primeras investigaciones. ¿Por qué es que hemos tardado tanto para realizar los allanamientos, para realizar estas detenciones preliminares que al parecer le sirven incluso de argumento de defensa al señor Ayala para decir que esto es una cacería de brujas? Bueno, las investigaciones pues no siempre avanzan a la velocidad que esperaríamos y en este caso yo creo que los propios problemas del Ministerio Público, también por falta de recursos, también por falta de equipos y por supuesto que desde el gobierno no había ninguna intención de favorecer que esa situación pueda mejorar, pero además creo que en realidad el hecho de que sea un órgano vital para lo que tiene que ver con la estabilidad del país, el orden público, la propia policía, la que ha estado directamente manoseada en esto, creo que ha tenido que de alguna manera afectar muy seriamente la posibilidad de que esto pudiera avanzar con mayor agilidad. Pero esperemos Sí, que esto se vaya poco a poco conociendo mejor. Y entiendo que ha fugado el señor Javier Gallardo, el Gallardo. ex comandante general de la policía. Pues bien, este señor, recordemos cuán protegido era por el Sí. presidente Castillo en su momento, y fue precisamente el que impidió que pudiera continuar al frente del ministerio el doctor Sí. Avelino Guillén, que Sí. prácticamente tuvo que poner como condición para su permanencia que este comandante general no siguiera enfrentándolo y prácticamente retándolo. O sea, en rigor, el respaldo que tuvo el presidente fue impresionante y lo Sí. llevó a la renuncia de Avelino Guillén en su oportunidad, ¿no? Bueno, 10 días, vamos a ver qué ocurre después de esto, será la Fiscalía la que determine prisiones preventivas o no, vamos a estar siguiendo muy de cerca este tema. Y le pido ir a otra situación porque tenemos un video para colocar precisamente del ataque que ha recibido la Defensoría del Pueblo. Vamos a verlo y también lo comentamos. Tú no eres nadie para venir a amenazar a nuestras Fuerzas Armadas. Tú no eres nadie para pisotear la dignidad de nuestra Policía Nacional. Tú, formada desde las aulas de la Universidad de Huamanga, cuna del terrorismo de Abimael Guzmán, no puedes utilizar tu cargo político para meter la ideología y defender a terroristas. Escucha bien, Eliana Rebollar. Aquí los hijos de las Fuerzas Armadas, en retiro y en actividad, demuestran su repudio. Porque las Fuerzas Armadas, cuando salen a defender la patria, no distinguen si son comunistas, si son de derecha, si son de izquierda. Porque su función ante la patria es defender la paz, la vida, el orden público. Y cuando ellos ejercen la fuerza, lo hacen bajo la legalidad. Escucha. Bien, y se lo pregunto porque usted es ex defensor precisamente del pueblo. Hay algo por lo que todos tenemos que hacer votos y es precisamente que se individualicen las responsabilidades de lo que lamentablemente ocurrió en este conflicto del mapa social. Pero, ¿qué vemos en imágenes, doctor Albán? Repudiable lo que estamos apreciando. Ahora, yo diría, en rigor, la Defensoría del Pueblo en los momentos más difíciles siempre, como ha mantenido una postura de imparcialidad, de absoluto compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de las personas, ha recibido ataques de todo tipo. Pero esto es quizá una situación que yo entendería como más producto de la psicología de una gente que quiere buscar algún tipo de notoriedad. Me parece increíble que a estas alturas estén tratando de atacar a la Defensoría y a quien encabeza esta institución en este momento, la doctora Eliana Rebollar, una persona con todo el compromiso, con toda la convicción, con toda la capacidad para dirigir la institución y que además no es nueva, está en el equipo de la Defensoría desde la época del doctor Jorge Santisteban de Noriega. Difícilmente habría una persona con mayores cualidades para dirigir y lo vemos. Creo que cada persona que tiene
criterio y que tiene interés en ver que estas cosas puedan de alguna manera afrontarse con la conducción y con la gestión de gente que está en puestos importantes en el aparato público, pues tenemos que aplaudir la actuación de Eliana Rebollar. Me parece lamentable que haya pues Sí, situaciones como esta y creo que hay que rechazarlas de plano, ¿no? A la larga, esto alguien podría decir que son gajes del oficio, pero habría que tratar de que esto no se repita y que se tomen medidas también para que se evite que este tipo de gente pueda hacer tanto daño en ahora, medio de todo el problema que ya tenemos en el país. esto último es importante, esto no se puede convertir en un gaje del oficio. Lamentablemente, Fiscalía no ha hecho absolutamente nada por sentar precedente respecto de este y de cualquier otro ataque de cualquiera de los grupos que siguen polarizando finalmente las situaciones, ¿no? Claramente aquí se le puede identificar, se puede saber cuál es su nombre y demás, iniciarse algún tipo de acción, doctor Albán. Definitivamente, yo creo que aquí ya es tiempo de que se comience a actuar. Estos grupos que ya son más de uno, pero el más conocido es el de la resistencia, ¿no es cierto? Le han, digamos, perturbado la vida a distinta gente solo por su manera maniquea de plantear los problemas y de pensar que los malos de la actuación, de la película, de la situación en el país son determinadas personas a las que ven como enemigos. Creo que ya hay que poner coto a esto, porque cuando no se hace a tiempo, como ha ocurrido en muchos lugares, ¿no es cierto? Esto ya después puede desatarse en violencia también. Sí. Creo que es tiempo de que el Ministerio Público, efectivamente, como lo acaba de señalar, tome nota, tome inmediatamente acción, identificando a estas personas y abriendo un procedimiento para que por lo menos quede claramente registrada la conducta que han observado en este tiempo. Sí, quiero además, doctor Albán, colocar un tuit y yéndome a otro tema que seguramente va a seguir trayendo cola, como se dice, porque hay quienes defienden la presencia de los subprefectos y hay quienes la condenan. Lo que ha hecho el premier Otárola es colocar lo siguiente: firmes con la meritocracia, cumpliendo con nuestros compromisos y tal como anunciamos, se dieron por concluidas las designaciones de 312 prefectos distritales en 23 regiones del país mediante resolución directoral, ¿no? ¿Tenemos uno más? Sí. Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos, por eso se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad sin importar su color político y de clara vocación democrática, ¿no? A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Ha sido por esta seguramente dada de baja que empezamos a preguntarnos cuál es la función de un subprefecto y de un prefecto, ¿no? Él habla mucho de la meritocracia, pero ¿cómo zanjamos el tema? A ver, Claudia, yo creo que este es un tema, por un lado, las medidas que se han tomado, al parecer, al menos han dado algunas explicaciones en ese sentido, algunas de estas personas estaban actuando claramente para promover mayor tipo de protesta, violencia incluso. Entonces, claro, si hay una situación de esta naturaleza, además manejan recursos que son del Estado, Sí. se explicaría que hayan adelantado la medida, en este caso con primero los prefectos y después ya los subprefectos, estos 300 y pico que ahora han anunciado. Pero en verdad yo, como muchos creo, nos preguntamos, ¿para qué sigue existiendo? Esto es un viejo rezago de un Estado distinto, un Estado que tenía otra estructura y de una actuación de lo que era la presidencia de la República. En buena cuenta, hoy por hoy, estas prefecturas y subprefecturas no hacen sino ser como actores operativos del gobierno de turno, y como cada día les han recortado más funciones, prácticamente lo que ellos hacen es aquello que puede convenir a el gobernante de turno, repito, y esto no tiene una explicación en sí misma. Creo que es muy diferente, por ejemplo, la situación de los tenientes gobernadores, que perteneciendo a esta estructura, pero ya en circunscripciones más pequeñas, sí son cargos ad honorem, representan a la autoridad, la gente les reconoce, ¿no?, esa autoridad, pero en los otros no. Hay una cuestión que se pone siempre como una primera explicación y se dice es que ellos son los que dan garantías. En un Estado democrático y moderno los que dan las garantías no son pues los subprefectos. Sí.
por un lado, quienes tienen la competencia y la posibilidad de actuar para que efectivamente se den estas garantías, la propia policía, pero por otro, quien tiene que intervenir para evaluar cuándo hay riesgos, cuándo se deben tomar estas decisiones, es el Ministerio Público. ¿No es Ahora, cierto? de plano, Entonces, ok, entonces solo para cerrar la idea, doctor Alban, de plano, usted ni con meritocracia ni nada, porque sería disfrazar algo que finalmente no cumple con el fin para lo que fue creado. Le decimos no a las subprefecturas. yo creo que a la larga, esto por supuesto habrá que estudiarlo un poco más, pero yo creo que habría que desaparecer prefecturas, prefecturas definitivamente. Esto ha estado en la agenda, en el debate nacional desde hace décadas, Sí. pero a la larga a ningún gobierno creo que le ha convenido desaparecer esta estructura porque a la larga tenía pues una función, como digo yo, más operativa, de respaldo, de buscar darle al Sí. gobierno de turno algún tipo de favorecimiento, ¿no? Bien, le quiero agradecer, doctor Alban, por haber estado esta noche con nosotros hablando un poquito de varias cosas que mueven, lamentablemente, la última semana de este 2022 tan agitado. Gracias. Gracias, Claudia. Muy buenas noches.